En la entrega número 125 del 3 en 1 de esta semana les vamos a mostrar datos claves de lo que ocurrió en la Cota 905 con los enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad del Estado. También les vamos a contar cómo el chavismo toma la delantera en el tema de las primarias mientras la oposición aún negocia. Y por último, vamos a ver cómo el madurismo convirtió a Javier Tarazona, director de Fundarredes, en un preso de conciencia tras alzar la voz en la crisis de los meses pasados en el Estado Apure. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos a esta nueva entrega del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como todas las semanas, Luis Miquilena desde este lado acompañándolos y siempre un placer darles la bienvenida. Ya entramos en la semana 70 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo de cuarentena radical de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional, y al momento de esta grabación las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes: 286.990 personas contagiadas, 269.971 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente ya tenemos 3.315 fallecidos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Comenzamos esta semana nuestro episodio visitando el portal El Pitazo y el trabajo claves. Cuerpos de seguridad instalarán 35 puntos permanentes en la Cota 905. Un helicóptero que sobrevoló la zona arrojó panfletos a los delincuentes para que se entregasen. Recompensas por $20.000 y el robo de comida por parte de funcionarios fueron algunas de las acciones que se produjeron en la Cota 905 en los enfrentamientos entre miembros de bandas y cuerpos de seguridad del Estado. La ministra de Interior y Justicia del madurismo, Carmen Meléndez, hizo un balance de lo incautado por los organismos de seguridad durante el operativo en la Cota 905. Podemos decir que los resultados de esta operación son 38 ciudadanos detenidos. Podemos observar diferentes armamentos en los allanamientos que se hicieron. 3 pistolas de diferentes calibres. 3 fusiles de diferentes calibres, un fusil francotirador, una subametralladora, 2 rifles calibre 22, también 2 kilos de explosivos de composición C4, la podemos observar allí donde tenemos todo lo que se recogió expuesto. 8 cordones detonantes, 2 granadas fragmentarias, 202 municiones de diferentes calibres, droga en envoltorio, marihuana, cocaína y diferentes tipos de droga, aproximadamente 4 kilos 200 gramos, también 2 vehículos, una moto, 8 radios portátiles, 2 teléfonos celulares y 2 binoculares. La periodista Glorimar Fernández nos cuenta más sobre este suceso. Tras confirmarse por autoridades nacionales la muerte de 22 presuntos delincuentes de la banda del Coqui durante la operación Gran Cacique Guaycaipuro en la Cota 905, los cuerpos policiales anunciaron que están en proceso de instalar 34 puntos de vigilancia permanentes en esta comunidad, los cuales abarcarán a las 5 parroquias caraqueñas que limitan con la zona. Durante los 3 días que se extendió el conflicto que afectó varias zonas y principales vías de Caracas, El Pitazo contabilizó 15 personas ajenas a los enfrentamientos que murieron de forma violenta, la mayoría tras ser heridas por balas perdidas. Esta cifra fue respaldada por el monitor de víctimas. Cumplida una semana del inicio de este conflicto, que se extendió por 3 días, se colectaron testimonios de líderes vecinales de la Cota 905, que aseguran que la comunidad se encuentra en tensa calma. Dijeron además que los niños aún no salen a jugar y antes del anochecer, la mayoría de las familias ya está con puertas cerradas. La madre de los hermanos Ángel y José Herrera, que murieron en un presunto enfrentamiento el lunes 12 de julio en el urbanismo Argelia Laya, aseguró que cuando los abordaron, estos hombres que estarían relacionados con la banda del Coqui se encontraban desarmados.
También denunció que funcionarios policiales entraron a su casa y a la de varios vecinos, donde causaron destrozos y cargaron con su comida. Es importante mencionar que esta última denuncia fue afirmada por otros vecinos de la Cota 905. Autoridades del gobierno de Nicolás Maduro anunciaron la incautación de alrededor de 22.000 cartuchos calibre 7.62 por 39 que mantenían resguardados en tobos y en un tanque de agua, además de fusiles, una bazuca, entre otros. Bienvenida, Glorimar, un gusto saludarte. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿se conoce en realidad cuántos muertos lamentablemente dejó este conflicto? Porque las cifras lamentablemente no nos están cuadrando. Hola Luis, un saludo a ti y a toda tu audiencia. A pesar de que autoridades nacionales anunciaron que 22 presuntos miembros de esta banda murieron en los enfrentamientos, se conoció que en la morgue de Bellomonte se encontraban 34 cadáveres relacionados a estos hechos durante los 2 días posteriores a la intervención. Fuentes policiales informaron por su parte que otros cuerpos aún permanecían en ese entonces en la Cota 905. El monitor de víctimas informó esta semana que 23 personas relacionadas a la disputa armada fueron ya identificadas. Además, 3 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y 1 de la Guardia Nacional fueron asesinados durante los enfrentamientos armados. Los policías fueron identificados como Jonel Ascanio López, Rodrigo Fernando y Jade Cortés, mientras que el militar se llamaba Ernesto Carvajal Betancourt y estaba destacado en el Paraíso. Se tiene registro que 15 personas que murieron durante los enfrentamientos fueron alcanzadas por balas perdidas y en otros casos ajusticiadas. Por otro lado, quisiera saber qué consecuencias ha traído esto para los habitantes de las parroquias como La Vega o los sectores aledaños. Así como en la Cota 905, sectores como La Vega, el Cementerio y el Valle fueron tomados por miembros de la megabanda de El Coqui. Esto incrementó el número de enfrentamientos armados durante 2021 y por ende el temor entre sus habitantes. Se obtuvieron varios testimonios de vecinos de todos estos sectores que dormían en casas de familiares o amigos cuando se registraban los tiroteos. Actualmente buena parte de los vecinos continúa expectante sobre el hecho de que no han sido detenidos los líderes negativos El Coqui, Vampi y Garbis de la Cota 905, el Mayella de La Vega y el Loco Leo de El Valle y parte del cementerio. Muchos coinciden en que no retornará a la tranquilidad a estas zonas hasta que no se haya dado con su paradero. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, Glorimar. Continuamos visitando a nuestros amigos de runrun.es y el reportaje titulado El chavismo toma delantera con sus primarias mientras la oposición negocia. Mientras el chavismo prepara primarias de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores el próximo 21 de noviembre, la oposición aún no sabe si va a participar. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las postulaciones no serán a dedo. Imagínense ustedes, ya nosotros llevamos 21.153 postulados y postuladas a los distintos cargos. 21.153. ¿De dónde salen esos nombres? De las bases de nuestro partido. De las bases de nuestro partido. Algunos estaban preocupados. Este pueblo es demasiado consciente. Una valentía a toda prueba, con una actitud revolucionaria que en verdad a uno le da lecciones cada vez que hay un evento de esta naturaleza. Nuestro pueblo salió a postular, se cayeron las líneas, no hay cuadro con 6, decimos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a postular, aquí no hay línea, no, esta es la línea A, B, C, esto lo están apoyando al grupo, no, eso no existe. El periodista Reyes Teis nos tiene los detalles. Para este trabajo entrevistamos a dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa, David Uzcategui, Felipe Mujica y a los analistas políticos Trino Márquez, que es sociólogo, y a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. En el sector de la oposición indagamos sobre las posibilidades de escogencia de las primarias como el mecanismo de selección de los candidatos para las elecciones regionales de noviembre próximo. Lo que encontramos allí fue una gran división, una gran fragmentación entre los puntos de vista de los dirigentes políticos de la oposición, que hace que a estas alturas ni siquiera esté garantizada la participación electoral de la porción más representativa de la oposición, que es la que encabeza Juan Guaidó, quienes aspiran a que el cronograma electoral incluya las regionales, pero que termine en unas elecciones presidenciales.
Luego hay un sector de la oposición que está dispuesto a participar en las regionales sin esperar por este proceso de negociación, y hay otro sector que dice que sencillamente participar en los comicios sería legitimar al régimen de Nicolás Maduro. Luego pasamos revista en el chavismo sobre el proceso de primarias que ya comenzó con el proceso de postulaciones y que dejó ver o evidenciar unas diferencias políticas importantes, pero que fueron solventadas en forma autoritaria por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes, haciendo uso de sus atribuciones en cuanto al reglamento, pues lograron superar sin mayores traumas ese proceso, y el chavismo se apresta a ir el 8 de agosto a unos comicios internos para escoger sus candidatos, mientras en la oposición todavía se debaten si participan o no participan en este proceso electoral. Hola Reyes, espero estés muy bien. Cuéntame, ¿qué se ha dicho de parte de Juan Guaidó sobre estas elecciones? Hola Luis, recibo un gran saludo al igual que tus escuchas. Bueno, lo que Juan Guaidó ha dicho sobre las elecciones regionales es que estas no representan una solución al conflicto que atraviesa el país. Él ha dicho que lo que realmente necesita Venezuela son unas elecciones presidenciales, de tal forma que más bien ha minimizado el impacto real que pueden tener unas elecciones regionales. No obstante, hay que decir que factores políticos que acompañan a Juan Guaidó dentro de su llamado gobierno interino, pues aspiran a ser alcaldes, aspiran a ser gobernadores, y hay algunos que ya incluso están recorriendo sus localidades para impulsar esa aspiración. ¿Y cuál es la intención de voto en estos momentos? ¿Sabes algo de eso? Si bien no manejamos en detalles las encuestas, el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, nos indicaba que de acuerdo a los estudios cualitativos de investigación que ellos manejan, 70% de la población venezolana quiere participar en las elecciones regionales de noviembre próximo. Pero cuando se le pregunta a la persona si usted está dispuesta a participar o si usted va a participar, la persona coloca una larga lista de condicionantes como que depende del sistema electoral, o de si es seguro el acto del voto, o si habrá unidad en los factores opositores. De tal forma que bueno, en la medida que esos elementos se vayan despejando, pues se sabrá si ese 70% realmente se puede expresar en las urnas electorales. Muy interesante el análisis, Reyes. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar nuestro episodio de esta semana visitando a nuestros amigos de Tal Cual y el reportaje "Gobierno hizo de Javier Tarazona un preso de conciencia tras vocería de crisis en Apure". De acuerdo a los analistas, el encarcelamiento del director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, junto a 2 activistas, es producto de una retaliación, por decir la verdad, en torno a los sucesos con la guerrilla colombiana ocurridos en el estado Apure en meses pasados. Tarazona advirtió sobre la relación de la administración de Maduro con grupos irregulares en el vecino país. La periodista Sofía Neder con más de este reportaje. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, y los activistas Omar de Dios García y Rafael Tarazona están detenidos desde el 2 de julio. De acuerdo con el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, estos ciudadanos están acusados por la supuesta comisión de los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo. Sin embargo, su detención y las acusaciones son rechazadas desde Fundarredes y por más de 300 organizaciones no gubernamentales que califican la aprehensión como arbitraria. Para el coordinador de Fundarredes en Apure, Juan Francisco García, el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro insiste en negar la presencia de grupos irregulares en el país. En ese sentido, destaca que ese aspecto determinó la aprehensión de Javier Tarazona y de sus compañeros, a quienes no duda en denominar presos de conciencia. Por su parte, el constitucionalista Juan Carlos Api señala que el fiscal Tarek William Saab, como cabeza del Ministerio Público, que es la institución que va a acusar a estos detenidos, adelantó opinión, con lo cual demuestra que no es garante de los derechos humanos. Para el jurista, el funcionario debería ser recusado. Sofía, querida, siempre un gusto recibirte. Cuéntame, ¿qué pruebas tiene el fiscal designado por la constituyente contra Tarazona y el resto de equipo de Fundarredes detenido? El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, aseveró que los miembros de Fundarredes realizan acusaciones públicas sin ningún fundamento, las cuales incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República.
Para el funcionario, este tipo de actividades se venían realizando bajo la fachada de una organización no gubernamental. Además, repudia que Javier Tarazona haya denunciado supuestas relaciones comerciales del Estado con grupos delictivos relacionados a la explotación de oro, diamantes y coltán, y considera que de manera irresponsable el director de Fundarredes ha señalado que en el país existen pistas clandestinas, laboratorio de procesamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y además haya difundido la denuncia sobre la presunta presencia del Ejército de Liberación Nacional en 21 estados del país. Para el fiscal general es muy grave que estas acusaciones se hayan presentado sin ningún tipo de documento que las avale. El director de Acceso a la Justicia, Ali Daniel, por su parte, rechaza que el fiscal general hable de un registro telefónico de llamadas internacionales en el caso de Javier Tarazona, cuando, dado el alcance de la diáspora venezolana, todos los ciudadanos tienen algún familiar en el exterior. ¿Y esto podría ser una advertencia para otros miembros de otras ONGs? Para Ali Daniel, director de Acceso a la Justicia, la detención del director de Fundarredes, Javier Tarazona, y de sus compañeros evidencia un episodio más de la persecución sistemática que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene contra las organizaciones no gubernamentales. Daniel subraya que el hecho de que se detenga a una persona por denunciar ataca el sistema de justicia porque justamente inhibe a otros ciudadanos de hacer lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, señala, si cada vez que se va a denunciar un delito tiene que tener el caso ya solucionado con todas las pruebas y todos, ¿de qué sirve hacer una denuncia? La persecución contra Fundarredes ha sido incrementada o denunciada con más fuerza luego de los enfrentamientos en el estado Apure que iniciaron el 21 de marzo de este año. Muchísimas gracias, Sofía. Y con esto, señoras y señores, nosotros hemos cerrado nuestra emisión número 125 de esta semana. Si el contenido les parece relevante, como siempre, todas las semanas, les pido por favor nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Compartan el podcast, envíenselo a los amigos para que juntos podamos llegar a muchísima más gente, porque recordemos que la información es poder. Te puedes suscribir a plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e incluso también te invitamos a que nos veas en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que te cuides. Mientras no tengamos un plan de vacunación, que es responsabilidad del Estado venezolano, el riesgo de contagiarte de coronavirus sigue siendo muy alto. Quédate en casa si puedes, y si debes salir, se recomienda que uses doble tapaboca, gel antibacterial, alcohol, que te laves las manos constantemente con agua y con jabón, evites tocar tu cara, porque cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Giannali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más, desde este lado Luis Miquilena acompañándoles, y un gusto saludarles. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.